Hoy vamos a hablar con Matías Peralta Prosque, autor del libro Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo, quien con esta obra profundamente conmovedora busca visibilizar la realidad de miles de chicos que crecen en hogares hasta los 18 años. Muy buenos días, Matías. Matías Peralta Prosque están con nosotros. Muy buenos días. Hola, Yelén, bueno, buen día, también buen día a todos los oyentes. La verdad que para mí es un placer poder charlar con vos hoy, así que encantado de que hablemos un ratito sobre lo que es el mundo de la adopción. Bueno, la verdad que la encantada soy yo, Matías. Después de leer tu libro, lo único que me nacía era querer darte un abrazo, realmente. Es un libro bien crudo, pero la verdad que muy sincero y a todos nos mueve el interior. Sí, yo cuando escribí el libro, que con el pasar de los años le fui sumando varios objetivos, yo digo que hoy el libro es como una excusa ya, porque en realidad lo importante del libro en realidad no es mi historia, sino visibilizar un mundo que se da de a poco y nada, tal vez. Exacto. O que es invisible tal vez mucho a la vista o a los ojos de las personas, porque socialmente o culturalmente tal vez no conocemos mucho sobre ese mundo y a veces también metemos prejuicios o no conocemos mucho a veces cómo son las crudas realidades que se viven dentro del sistema. Exactamente. La verdad que me incluyo en ese grupo porque yo no conocía todo lo que había en ese libro, ¿no? Desconocía totalmente, uno hasta lo romantiza un poco y después de leer tu libro nos damos cuenta que no es esa la realidad. Exacto, sí, sí, sí. Yo siempre, bueno, si querés te cuento un poquito lo Sí, que es por un supuesto. pedacito de mi historia, más o menos como para poner en contexto a los oyentes. Sí, sí, por Bueno, favor. mi historia siempre la cuento que arranca entre los 0 y los 5 años, en donde, bueno, yo vivo con mi familia biológica. En esos 5 años yo vivía con mi papá, mi mamá, mis dos medias hermanas y mis dos hermanitas más pequeñitas. Ahí, bueno, yo sufro violencia por parte de mi padre biológico y violencia de cualquier índole. O sea, Ujú. violencia él me pegaba con sus manos, me pegaba con un cable que él tenía, como un látigo, que en la punta tenía pelado, entonces me daba con el cobre. También me dejaba sin comer muchas veces. Y todo esto porque él tenía una obsesión, o así yo lo veía, de que si él volvía del trabajo y yo no sabía decir el abecedario, era una golpiza o un castigo rotundo, tipo algo Mm, rutinario de todos los días. mm, Así, bueno, pasó por 5 años hasta que, bueno, él produce un episodio que yo lo denomino, una gran explosión, ujú. que prende fuego al patio de mi casa, y esto hace que, bueno, policías y bomberos lleguen a mi casa, y como una medida de protección excepcional, a mis hermanitas más pequeñitas, nos llevan primero a una comisaría, donde se hace la denuncia, y después nos llevan a un hogar. Que Ujú. yo empiezo a vivir en el hogar de Casa Cuna de Santa Fe, desde los 5 añitos y un mes, hasta los 11 años y un mes, que fue cuando egresé del hogar, y me vine ya a vivir a Rosario con mi mamá. Bien. ¿Cómo fue esa vida, esos años en el hogar? ¿Nos podés visibilizar un poco? Bueno, yo siempre comento que los primeros días me sentía seguro, sentía como una calidez que nunca había sentido porque estaba lejos de mi padre. Claro. Entonces sabía que no iba a sufrir violencia. Pero esta seguridad, esta calidez, como que con el pasar de los meses, con el pasar de los años, se fue perdiendo. Porque era como que yo veía que muchos chicos tal vez se egresaban del hogar o veía que mi situación no se resolvía. Y yo sabía que mientras más años cumplía, empezaba una cuenta regresiva para mí, tipo, Claro. eh, porque mientras más años vos cumplías, vos sabías que tus probabilidades de ser adoptado iban disminuyendo. Ujú. ¿Por qué? Porque también existía este mismo, o sea, sigue existiendo este mismo prejuicio de que si un chico ya es mayor y en su pasado sufrió un hecho de violencia, lo va a dictaminar como que en el futuro va a ser igual de violento. Ujú. Entonces, por eso digo, como si vos vas aumentando tu edad dentro del hogar, tus probabilidades de ser adoptado van disminuyendo. También porque, bueno, por ejemplo, no sé, el 90% de los propensos adoptantes quiere adoptar siempre chicos de 0 a 5 años, o Claro, sea, bebés. bebés. Sí. Entonces son muchas cosas que en esos 6 años yo tuve que aprender a entender lo que era mi situación. Ujú. eh, Iba a cursar en una escuela, tenía plato de comida, me festejaban los cumpleaños, festejaban las festividades, pero por Ujú. ejemplo yo algo que menciono mucho es que no sentía tal vez el cariño o la atención como si fuese de una madre o un padre. Claro. Veía el hogar como una cárcel, como algo muy reglamentado, como que había muchas reglas, eh, muchas rutinas, y no sentía como que era una casa, por así decirlo, que al principio sí sentía que era como un lugar seguro,
sino que después lo iba sintiendo como, no sé, una especie de purgatorio, por así decirlo. Sí, yo creo que faltaba el afecto y la contención que todo niño tiene en su hogar, porque ahí son muchos chicos, no sé cómo es el tema del afecto, cómo se trabaja, pero calculo que era esa la necesidad máxima. Claro, como para que vos te des una idea, a ver, en el hogar en el que yo nací, éramos alrededor de 32 niños para Claro. 12 horas por turno. Mm, Eh, y eran muchos chicos para tan pocas celadoras, digamos. claro, sí. También en el lugar que yo me crié, era un lugar bastante precario, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros usábamos era todo compartido, desde un Mm, cepillo de dientes hasta la ropa que usábamos en el día a día, mm, o los juguetes, vos tenías como algo único, por así decirlo. claro, todo se A veces también compartía. exacto, también a veces faltaba, no sé, agua caliente, Mm, entonces el agua tal vez, para cuando nosotros nos bañamos, las heladoras que nosotros decíamos tías, tenían que calentar el agua en ollas, después volcarlo en una bacha y que después vos de esa agua usabas para bañarte. mm, Entonces, faltaban muchas cosas, era sí. una casa muy antigua, muy grande, eh, y con esto, por ejemplo, yo siempre lo mencioné que con estos libros yo fui haciendo donaciones, porque todo lo que es ganancia de libros yo después Sí, lo uso para donaciones, sí, 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 sí. y fui conociendo hogares que sí son, por así decirlo, hogares modelos, y otros hogares que tal vez no son tan modelos, como por ejemplo, bueno, en Casacuana yo nunca sufrí violencia de parte de las celadoras, Bien. pero se notaba que faltaba muchas cosas para nuestros cuidados tal vez, o para Claro. nuestra atención personalizada. Claro, claro. Y bueno, y en este andar diario tenías como refrigerios cuando salías los fines de semana a la casa de algunas familias que, bueno, te llevaban, digamos, de paseo, por decirlo así. Queremos mencionar una familia de la localidad vecina de Nelson, la familia de Sí, Ofelia Luna, porque, bueno, seguramente en Nelson también la radio se escucha, seguramente algunos están escuchando. Vos hablas mucho de Mario el Florista en tu libro. sí, sí, yo bueno, yo en esos 3 años que estuve en el hogar salí con unas familias recreativas, que Ujú, son familias que te sacaban a pasear los fines de semana, claro. vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y yo salía mucho con la familia de Nelson, de la Feria de Luna, que bueno, Mario en realidad era una de las parejas de la hija de Ofelia, de Ujú, Medina, y, y yo siempre menciono que en el pueblito de Nelson me sentí como, por así decirlo siempre, fue la primera vez que me sentí querido, claro. que sentía cosas que, por ejemplo, no sé, tenían la cama para mí, ellos me dan como vivencias que yo capaz dentro del hogar no tenía o no podía experimentar, me Mm, festejaban cumpleañitos, podía ir a la colonia, claro. tenía muchos amigos en el pueblito, y también sentía como toda la familia de la familia Luna que era como, por así decirlo, mi familia. Claro, qué hermoso. Y con Mario sentía que, bueno, que fue como sentir como mi primera figura paterna. Mm, A diferencia, obviamente, de lo que era mi padre biológico, que, por así decirlo, capaz que cuando yo estaba con Mario era lo que siempre anhelaba, claro, básicamente. claro, tu primera imagen paterna, digamos. Exacto. Qué lindos recuerdos. Bueno, Nelson está pegado a Yambi, así que seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen a la familia de Ofelia Luna, así que Sí, seguramente sí, van a... de hecho también creo que Ofelia tiene, me parece, familia ahí en Yamil, así que... Ah, mira vos, bueno, fantástico. Vos, Matías, decís, los vínculos son de amor, no de sangre. ¿Qué es lo que te llevó a esa verdad? ¿Qué pasaba con tu familia de sangre? Porque yo tengo entendido que ellos quisieron revincularte. Claro, no, yo siempre digo que los vínculos son de amor y no de sangre porque en realidad la sangre es solamente algo, por así decirlo, biológico, pero no, Ujú, no te hace ser familia, porque en realidad la familia se forja con amor. ujú, Yo cuando ingreso al hogar, yo sabía que mi papá y mi mamá no eran mis padres, o sea, mis padres biológicos sabían que no eran mis padres, mm, solamente eran mis progenitores. Siempre al principio los menciono como padres biológicos, pero como para poner en contexto a las personas. claro. Pero como que de ellos a mí no me nace nada, tipo, no, para mí no son nada de mí, Ujú, son las personas que me dieron la vida y ya, porque claramente nunca me demostraron un atisbio, por así decirlo, o un cariño, un abrazo. Entonces sabía que ellos de mí no eran nada. Intentaron revinculaciones con mi familia biológica muchas veces, que fue lo sí. que hizo que mi estadía, digo, por así decirlo, en el hogar se prolongara por mucho tiempo. Mm, Y eran revinculaciones que yo claramente, siempre que iba a las entrevistas o iba a declarar, decía que no quería. Y aún así no era escuchado más la parte biologicista que mm, en realidad escuchar al niño. ujú,
y yo pedía que no quería ir con mi familia biológica, sino que quería una familia para Claro. mí y para mis hermanas. Bien. Y en estos 6 años, donde yo, bueno, intentaron regulaciones con mis padres, después intentaron una regulación con mi abuela, también vuelvo a sufrir hechos de violencia con estas revinculaciones, Mm, y eran revinculaciones que, como yo siempre lo menciono, que eran para nada eh, lindas. claro. O también no eran algo necesarias, como que se tendrían que haber evitado, básicamente. Ujú, sí, sí, sí. No eras escuchado. Sí, porque ya de por sí también en mis expedientes, los informes o los aptos psicológicos que se le había hecho a toda mi familia, constataban de que no eran aptos para tener a mis hermanitas, y aún Mm, así con todas las pruebas, con todos los aptos psicológicos, se seguía intentando esta desvinculación. claro. Entonces, vos fíjate que por más que yo hablara, testificara quién eran mis agresores, dijera con quién no quería ir y todo lo demás, no se me escuchaba a mí, sino que preferían escuchar a lo que eran tal vez a los adultos o a lo que era mi familia, a mis mayores, Claro, seguían y no a mí, a insistiendo. que yo decía que no, mira, no quiero ir con ellos, quiero una familia para mí. Mm, sí, 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 entiendo, entiendo. Ahí hay que modificar un poco la mirada biologicista también en este mundo de adopción. Bueno, hay Eh, varias cosas para modificar, pero... claro, no, porque, a ver, el interés del superior del niño existe hoy en día. Muchas veces lo que pasa es que estas mismas leyes son, digamos, manejadas por personas. Sí. Entonces muchas veces esto se rige por así decirlo, por personas o por interpretación humana, Ujú, y esa interpretación lleva muchas veces a estas situaciones que no deberían de pasar, y que lo que se debería de respetar sería el interés superior del niño, o sea, la claro, escucha del niño, y no al adulto. claro que sí. Bueno, y contanos un poquito cómo conociste a tu mamá, a Erika. Bueno, a mi mamá yo la conozco porque en esos 6 años que yo siempre estuve en el hogar, intentaba estar lo más fuera posible del hogar, siempre hacía actividades, y una de estas, bueno, yo veo que en la escuela se hacía un cursillo de inglés, y Mm, se lo comento a la directora del hogar. La directora del hogar me dice que, bueno, que no me podían pagar lo que era el cursillo de inglés, pero que me podían encontrar una persona que me quisiera pagar el curso de inglés y tipo como que pues, me apadrine. Y ahí es donde claro. aparece mi mamá. Mi mamá me empieza a pagar el cursillo de inglés, y más adelante es como que me presentan con ella porque ella quería conocer a quién era su becado, y Ujú, desde ahí en adelante es como que pasan dos cosas. Tipo, yo en ese momento no relaciono nada, pero ella dice que queda súper enamorada, tipo ujú, como que nunca en su vida había querido ser madre, ujú. pero desde el momento en que me vio es como que ella siempre lo relaciona como cuando a una mamá le dan a su bebé en la sala de parto. Bueno, ella lo vivió así. Se enamoró a primera Y vista de vos. exacto. Qué Y entonces hermoso. de ahí en adelante empezamos a hacer como una especie de vinculación, Mm, que eso a día de hoy ya no existe más. Tipo, vos no podés ir a un hogar y empezar sí, un vínculo con un niño. Tenés sí. que sí o sí primero anotarte en el RUAGA. Ujú. Antes era Eh, diferente. claro, antes era diferente. Ujú, Porque yo cuando estuve en el hogar estaba en lo que era la transición de la creación del RUAGA. Yo mm, antes cuando estaba, o sea, yo estuve entre medio de cuando por así decirlo, se eliminó lo que era la adopción directa, y se estaba creando todo lo que era el sistema de niñez y el RUAGA. Entonces como que yo estaba en una especie de bache, estaba en el medio como una claro. especie de laguna, Ujú, y, y bueno, pude entrar en esto de que una especie de vinculación con mi mamá, pero eso a día de hoy, por la duda, por los oyentes que tal vez claro. estén escuchando y estén interesados en querer ingresar a todo el mundo de la adopción y quieran adoptar, entender de que esto ya no existe más. Eso. Uno, para poder adoptar sí o sí se tiene que ir y anotar Y en el RUAGA, anotarse. digamos. Sí, es así. Bueno, y Erika comienza una lucha incansable hasta que puede adoptarte. Sí, ella siempre, bueno, en el libro que es coautora, Ujú, ella cuenta del punto de vista de cómo lo vivió como mamá, ujú. y cuenta mucho de esto del tema de que a veces el sistema te suele poner muchas trabas, Sí, sí, eh, que se da cuenta que tuvo que abrir, o sea, golpear y hacer mucho ruido, sí. o golpear muchas puertas como para que mi adopción, por así decirlo, prospere, Ujú, y no que le sigan poniendo más trabas. Que, por ejemplo, cuando yo regreso al hogar, que regreso a los 11 años y un mes, la adopción, tipo plena, tipo que se me cambia ya el apellido, se me da todo el ujú. apellido de mi mamá, es a los 14 años, tardaron como casi más de 3 años Mm, en que a mí me dieron la adopción plena. tiempos que Entonces mi para mamá, los niños son eternos. exacto, porque para un adulto tal vez es diferente, Ujú, pero para un niño
pierde su infancia. En Totalmente. otros casos también pierde su adolescencia. Sí. Entonces muchas veces tratar de relacionar esto, de que a veces un mes o un año para una persona parece poco para una persona adulta, Sí, pero para un niño es eterno ujú. y se le va todo lo que es su infancia. Exactamente, exactamente. Bueno, tu libro es declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores, también es reconocido por el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, porque la verdad que es una obra maravillosa. Sí, Y la verdad que con todas esas premiaciones, yo o sea, estoy súper contento, pero también me pone más contento porque se nota que el libro tiene el reconocimiento, no por tal vez lo que es la historia, que también puede ser punto y aparte, sino por mucho el reconocimiento que le da la gente, o sea, lo mismo los oyentes, todo, y que en base a este libro se pueda visibilizar, se pueda salir de, por ejemplo, las presentaciones o las charlas que hago y comentárselo a un amigo, a un tío, a un abuelo, a un primo, a quien sea, y poder ir de a poco, ir visibilizando un mundo que personalmente yo sentía que antes se hablaba poco y nada, y que de a poco se van conociendo un poco mucho más sobre este mundo y tal vez para futuro poder mejorar todo lo que es todo este sistema. exacto, ya te digo que desde ese lado cumple el objetivo porque por lo menos como me pasó a mí, se me abrió un mundo que era completamente desconocido para mí a través de tu libro y bueno, te sigo por supuesto en Instagram, vamos a mencionar tu página de Instagram para toda la gente que quiera conocer un poquito más tu historia, si querés compartirla. Sí, yo el Instagram del libro, bueno, el Instagram del libro se llama Soy el Matías OK. Ujú, Ahí, bueno, yo siempre digo que se pueden comunicar conmigo, ya sea por si quieren saber cómo pueden conseguir el libro, ujú. o también por si yo siempre dejo en mi Instagram abierto a que si tienen ganas de contarme su historia, que lo sientan como un lugar seguro, siempre estoy predispuesto a escuchar, se me da bastante bien. Y cualquier cosa que siempre quieran hablar, mi Instagram del libro siempre está abierto a eso, así que siempre dejo esa puerta. Y después también, bueno, si no, el libro lo pueden conseguir lo que es por Mercado Libre, digamos. Claro, exactamente. Bueno, con las ganancias de tu libro se cubren necesidades en diferentes hogares de niños, como es el caso de las sillas para MAP Rosario, que yo vi que has donado, Sí. las zapatillas para los niños del hogar Infancia Carcarañá, también has donado remedios, mamaderas, nebulizadores para el hogar Mahatma, así que tu libro también cumple esa función hermosa de ayudar a los que pasaron por la misma situación que vos. Sí, también le donamos a un hogar en San Isidro, Ajá. que ellos estaban construyendo un hogar, porque donde tenían, estaban alquilando, y entonces yo le doné como un fondo a lo que era a la constructora, digamos, para los materiales de la construcción. Ajá. Entonces, también en el NAMAP he donado pintura, aparte de las sillas, ropa. Al hogar de Santa Fe también he llevado donaciones. eh, y he donado como toallas hoteleras, sandalias, he donado varias cosas, así que sí, todo lo que es ganancia de libros se usa para donaciones a hogares. Ahora también hace poquito se donó a un hogar acá de mujeres, de chicas que son adolescentes, que está ubicado acá en la ciudad de Rosario. Mm. Entonces, la que hace todas esas investigaciones sobre la ubicación de los hogares es la que se encarga de mi mamá. Ah. Y nosotros, para que entienda la gente, nosotros nos donamos lo que es la plata y no le donamos lo que son los materiales. Claro, claro, buenísimo. Matías, sos un ser de amor, realmente. Todo lo que te ha pasado lo has transformado para bien. Me encantó escuchar tu testimonio, me encantó escuchar tu historia. Tenemos un mensajito que dice, hola Yelén, soy Eugenio Luna. Matías estaba en Yambi, en la casa de mi madre, y a mí me decía el tío gordo. Así que Sí, bueno, hay gente que ya te va reconociendo acá en la zona, ¿viste? sí, yo estuve por ahí, por Yambi, porque como te digo, con Ofelia visitábamos, Claro, son así pueblos que vecinos. Qué sí, sí. hermoso. Ay, bueno, más familiarizado todavía tu historia con nosotros. Matías, hermoso escucharte, hermoso. La verdad que, por supuesto que te vamos a seguir en Instagram también. Tu libro es precioso. Lagrimeamos un montón, por lo menos yo cuando lo leí, pero es hermoso. Tu mamá también. Admiración profunda, decirle, por Erika, por el corazón que tuvo ella, porque la verdad que de tener solo responsabilidades propias a meterse en una guerra interminable con el sistema de adopción y ser responsable de un momento a otro de un niño de 10 años, que las que somos mamás sabemos que no es poco, es admirable. Sí, no, yo siempre digo que tanto como mi mamá, como también todo lo que es la familia de Ofelia,
como si sí quieren a mis hijos, pero entre lograr siempre son como mis mentoras, mis heroínas, por así decirlo, porque me llevan también a ser la persona que soy hoy. Yo muchas de las cosas que yo, mi persona de hoy en día, yo estoy súper agradecido porque soy como soy gracias a esas personas. Sí, realmente. Qué hermosa historia. Ojalá que con tu testimonio y tu apoyo se pueda generar un cambio real en el mundo de la adopción y en la vida de tantos niños y niñas que merecen un futuro distinto. Bueno, Yelen, la verdad que te agradezco un montón por este espacio, por este momentito. Bueno. Y también obviamente agradecerle a todos los oyentes que estuvieron ahí. También, bueno, mandarle un saludo ahí a la familia de Ofelia Elena que está ahí en Shambil. Y la verdad que súper agradecido con todo lo que viene pasando con el libro. Así que bueno, mandarle un gran saludo a todos. Por supuesto, y ojalá que sean muchas cosas lindas más que lleguen a través de tu libro, a través de tu historia. Te agradecemos muchísimo por este espacio, por este tiempo que nos dedicaste.